La confiabilidad o fiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Si hablamos de un instrumento de medición, sería el grado en que la aplicación del mismo repetida al mismo individuo, caso o muestra va a producir resultados iguales. Por ejemplo, si nosotros aplicáramos un test de inteligencia, de medición de IQ, y lo aplicáramos exactamente al mismo conjunto de personas un día lunes y por ejemplo un día viernes, sin que les hayamos hecho ninguna intervención educativa y sin que tengan pues alguna otra intervención. Si en el primer test obtuvimos que una persona a lo mejor tuvo un IQ bajo o promedio y en el segundo test, que es el mismo pero aplicado un tiempo después, encontramos que su IQ aumentó, en este caso ese instrumento no sería confiable, porque aunque sean los mismos individuos, yo voy a estar obteniendo resultados distintos. En el caso de si estamos midiendo la presión, por ejemplo, o la temperatura, o el peso, o cualquier otra variable física, nosotros tendríamos un instrumento confiable si es que éste da resultados consistentes y coherentes en cada medición. No podría, por ejemplo, a una persona que no es hipertensa, primero medirle los rangos de presión y que fueran normales y luego al rato a la hora o a la media hora o a los minutos medirle otra vez la presión y que fueran completamente distintos o inclusive muy altos. De esta forma nosotros evaluaríamos que un instrumento es confiable o tiene fiabilidad. Implica así la repetitividad de las mediciones a lo largo del tiempo bajo diferentes condiciones y con diferentes evaluadores. Esto también tendría que suceder. Aunque nosotros apliquemos el instrumento o lo apliquen otras personas a las que hayamos capacitado, el resultado tendría que ser el mismo. De esta forma garantizamos que nuestro instrumento, no importando cómo o quién lo esté aplicando, tendría que tener resultados pues muy consistentes. ¿Cómo se determina? Pues a través de métodos estadísticos que pues van a ser un poco distintos entre ellos. Algunos métodos utilizan, por ejemplo, una parte del cuestionario y luego otra parte del cuestionario y las comparan. Otros aplican el cuestionario 2 veces y hay otros métodos que son los llamados de medidas de consistencia interna, que simplemente ven qué tanto se están correlacionando las preguntas del cuestionario. Entonces aquí están los nombres de los distintos métodos que podrían estarse utilizando. Los más utilizados o los que se aprenderán aquí serán los de consistencia interna, como el alfa de Cronbach. La confiabilidad se mide por grados y cuando se calcula, por ejemplo, la consistencia interna, vamos a obtener números del 0 al 1, donde 0 significa tengo nula confiabilidad y 1 significa tengo confiabilidad total. Idealmente tendríamos que tener pues confiabilidad de 0.9, 0.95 sin llegar a ser total, y tampoco tendría que ser muy baja. Generalmente se considera aceptable a partir del 0.7 o del 70%. Depende aquí de los autores. Hay autores que consideran elevada hasta a partir del 90% y consideran rangos aceptables entre 70 en adelante. Por otro lado, la validez es el grado en la cual un instrumento mide lo que pretende medir y evalúa la precisión de las inferencias basadas en las mediciones. Un instrumento puede ser confiable. Nosotros podemos calcular mediante métodos estadísticos y el cuestionario podría ser confiable. Nos podría dar confiabilidades del 0.9 o 0.8, pero no necesariamente es válido. Una cuestión de validez tiene mucho que ver con cómo fueron construidas las preguntas y si hubo quienes las estuvieran evaluando. Así tenemos que la validez total pues va a considerar la validez de contenido. Va a considerar también la validez de criterio
la validez de constructo, validez de expertos. Eso quiere decir que yo tengo que brindarles o proporcionarles mi cuestionario a un grupo de expertos y lo van a evaluar. Además, la validez de comprensión que tenga pues el encuestado. Entonces, las principales aquí tipos de validez pues serían de contenido, de criterio y de constructo. De contenido responde esta pregunta, que también representan las preguntas a todas las que pudieran hacerse. Eso quiere decir que si yo tengo una variable y hay distintas preguntas que pueden hacerse, yo tengo que garantizar que las preguntas que yo finalmente hice sí representen adecuadamente a todas las demás. En la validez de criterio nos dice en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo mi cuestionario está midiendo depresión, ¿qué tanto ese instrumento que yo elegí está midiendo la depresión, a lo mejor relacionándolo con el DMC5 o con otros instrumentos o otros criterios que ya se tienen establecidos para evaluar en este caso la depresión? Posteriormente tenemos la validez de constructo y aquí nos dice o nos hace la pregunta de si existe un marco teórico que soporte la variable en relación con otras variables. ¿Eso qué quiere decir? Si yo cuando hice mi marco teórico pude observar que la calidad del sueño pues va a depender de la duración de ese sueño y va a depender también de si tengo o no interrupciones. Pero a lo mejor en mi investigación no encontré que la calidad del sueño tuviera que ver nada con si dormía o no con una persona. Entonces, si yo esto no lo encontré en el marco teórico, esto no está sustentado, no tendría por qué preguntarlo, no tendría por qué venir en mi cuestionario, ya que es algo ajeno a ese fenómeno. Aquí hay algunos ejemplos de instrumentos válidos. Por ejemplo, examen de matemáticas que realmente mide la habilidad de los estudiantes, la habilidad matemática. Un cuestionario de depresión que evalúa verdaderamente la presencia de síntomas depresivos. Entonces, aquí la validez tiene mucho que ver con el sustento teórico existente o con las opiniones de los expertos o de los criterios externos que existan para evaluar esas variables. Por eso se pide que idealmente pues se seleccionen instrumentos de medición creados por expertos, ya que estos instrumentos ya han sido validados, han pasado todo ese proceso donde pues se les ha probado la validez de contenido, de criterio, de constructo y validación por expertos. Esto es un proceso largo. Muchas veces para crear un instrumento de medición pues se hace en una maestría, por ejemplo, o hasta en un doctorado. Entonces, por eso la importancia de elegir instrumentos que sí ya hayan sido validados. Es importante recordar que el que un instrumento sea confiable no quiere decir que sea válido. Aquí tenemos un ejemplo muy común en metodología de la investigación y es el ejemplo del tiro con arco. Nosotros tenemos aquí un tiro al blanco y tenemos pues distintos tiros que han colocado pues distintos tiradores. Eso hace la analogía con un instrumento. Entonces, si un instrumento de medición hace esto, es decir, sí tira, pero no tira en el blanco en ninguna de las ocasiones. Entonces ese tirador pues no es ni confiable ni válido, porque no está tirando en distintos lugares. El tirador 2, vean que está tirando en el mismo lugar. Eso quiere decir que sí es confiable, porque se está repitiendo el patrón, siempre tira en el mismo lugar. Eso me indica que sí es confiable, pero no es válido porque según un sustento teórico, pues siempre hay que tirar en el centro. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que tiremos en el centro. Eso sería lo válido para ganar aquí. En el caso del tirador 3, que representaría un buen instrumento de medición, este sí es confiable, pues el tirador siempre va a lanzar sus tiros pues a la misma dirección.
y es válido porque va a tirar en el blanco. Hay algunos factores que afectan la confiabilidad y validez. Por ejemplo, las condiciones de aplicación. Si nosotros tenemos malas condiciones, a lo mejor hay mucho ruido o no es el momento adecuado para aplicar esos cuestionarios o la gente va con prisa, definitivamente puede afectar la confiabilidad. También instrumentos desarrollados en el extranjero, porque comúnmente pues no vienen adaptados para el contexto sociocultural y pues muchas veces son traducidos por los mismos investigadores, entonces pueden existir ahí algunos sesgos. También instrumentos de medición poco empáticos, eso quiere decir que no sean sensibles ante preguntas difíciles y pues no sean adecuados. O muchas personas pues no te contesten de forma honesta porque se sientan atacados con estos instrumentos. También, y algo que no podemos cambiar, todas estas tres sí las podemos cambiar o podemos tratar de anticiparnos ante esas situaciones. Pero otra cuestión que afecta y no podemos controlar es la personalidad de algunos entrevistados. Hay algunos entrevistados que necesitan o tienen esta característica de deseabilidad social. Esto quiere decir que estos entrevistados a veces contestan lo que se esperaría que contestaran, no lo que realmente piensan. Entonces esto pues no lo podemos prevenir, pero la ventaja es que pues son algunas personas, no son todas, pero eso sí también puede afectar que la persona pues no esté siendo honesta, sino que conteste pues lo que piensa que se espera que tiene que contestar. También el que nosotros estemos improvisando puede dañar esa confiabilidad y validez. Idealmente, quien va a aplicar el cuestionario pues tiene que ser previamente entrenado. Sobre todo si tiene que trabajar pues con algunas personas que necesitan atenciones especiales, por ejemplo con niños o por ejemplo con adultos mayores. Si va a aplicar, por ejemplo, un cuestionario a adultos mayores y lo va a hacer a través de celular, si va a ser una cuestión electrónica, tiene que saber resolver todas las cuestiones de tecnología de la información. También aspectos técnicos, esto sobre todo pues va cuando aplicamos cuestionarios de forma electrónica, ya sea con Google Forms, con SurveyMonkey o cualquier otra plataforma. A veces hay algunos problemas, a veces no configuramos bien esas preguntas y hay errores. Y hay veces que no está activado, por ejemplo, el que solo puedan elegir una pregunta y no se eligen varias. Entonces desde ahí ya hay errores que nos van a afectar confiabilidad y validez.